El electrocardiógrafo, así como el electrocardiograma, representó uno de los dispositivos que revolucionó en la historia de la medicina. Podríamos decir que partió en dos el estudio de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y a quién debemos el honor y el desarrollo de dicho dispositivo? Al doctor Willem Einthoven. Willem Einthoven nace en la ciudad de Semarang, la cual era capital de la provincia central de Java, una isla la cual era una India oriental holandesa, es decir, era una colonia holandesa, la cual el día de hoy la podemos conocer como Indonesia. Él nace en esta provincia debido a que el doctor Jacob Einthoven, quien era su padre, ejercía como médico en estas colonias holandesas. En ellas conoce a la madre del doctor Willem Einthoven, Louise Marie Mathilde Caroline de Vogel, la cual sí nació en esta zona, pero era hija de padres holandeses. Producto de esta unión nacen 6 hijos, de los cuales el tercero sería el doctor Willem Einthoven. A la edad de 6 años fallece su padre, perdiendo el ingreso principal de la familia. Esto obliga a la familia a trasladarse a la ciudad de Utrecht, en Holanda, donde desarrollaría tanto estudios de primaria, secundaria y universitarios. Universitarios en la Universidad de Utrecht. Ingresaría a estudiar medicina en el año de 1879. Esto fue financiado por el ejército holandés, con el compromiso de que al finalizar dichos estudios, ejerciera en las colonias holandesas para pagar su deuda. El doctor Willem Einthoven destacó en sus estudios, tanto así que ganó un premio Nobel. Ya esto era el preámbulo de esta carrera tan brillante, y además destacó en el deporte, sobre todo en el remo y en el esgrima. En los primeros trabajos, los cuales fueron publicados en la Universidad de Utrecht, fueron bajo la guía de sus mismos docentes. El primer trabajo fue sobre ortopedia, hablando sobre la mecánica articular de la articulación del codo. Esto fue gracias a la guía del doctor Koster, quien ejercía la cátedra de anatomía. Otro de sus estudios principales fue la tesis doctoral, la cual fue publicada en el año de 1885 bajo la guía del doctor Donders y Snell, la cual fue titulada Espectroscopia por diferencia de colores. Otro de sus publicaciones estarían basados también en neumología. Pero esto se desarrolló en la Universidad de Leiden. La Universidad de Leiden es una de las más antiguas de Holanda. Fue fundada en el año de 1575. ¿Y por qué ingresa a la Universidad de Leiden? Esto debido a que queda vacante la cátedra de fisiología, gracias a que el docente de fisiología de la época, digo gracias, y que puede ser contradictorio, pero gracias a que, porque es que en la Universidad de Leiden él desarrollaría su investigación sobre electrofisiología. Entonces, esta vacante queda, y el doctor Willem Einthoven, gracias a la recomendación del doctor Donders, oftalmólogo, quien lo ayudaría al desarrollo y escritura de su tesis doctoral, lo recomienda ingresando a la edad de 26 años. Producto de esta actividad académica, él logra pagar la deuda que tiene con el ejército, alrededor de unos 6.000 florines, dice la bibliografía. En el año de 1901 aparece su nuevo artículo, titulado Un nuevo galvanómetro. Pero antes de entrar a hablar del galvanómetro, tenemos que hablar del electrómetro capilar. El electrómetro capilar fue uno de los dispositivos que se utilizó previo al galvanómetro.
Este fue desarrollado en el año de 1872 y y vio la luz en el año de 1875 gracias al doctor Gabriel Lichtmann, el cual fue francés. El detalle era que este dispositivo, cuando pasó a manos del doctor Willem Einthoven, se dieron a la luz una serie de limitaciones y desventajas. En primera, era un dispositivo muy lento, necesitaba una corrección matemática y esto implicaba tiempo. Antes del doctor Einthoven, hubo científicos que estudiaron la actividad eléctrica cardíaca a través del electrómetro capilar. Una de las presentaciones de esos primeros trazos fueron realizadas por el doctor Augustus Waller en el año de 1889. Esto fue en un congreso de medicina y el doctor Willem Einthoven estaba dentro de los asistentes. Él sale directo al laboratorio de la Universidad de Leiden, animado gracias a este método, pero debido a esas limitaciones y desventajas que ofrecía el electrómetro capilar, decidió redirigir sus estudios hacia el galvanómetro de bobina, el cual fue modificado y dio a luz al galvanómetro de cuerda. Este galvanómetro de cuerda y los registros a través de este dispositivo dan origen a este primer artículo en 1901, como ya venimos comentando. Este primer artículo, de hecho, pasó casi desapercibido. No dio renombre en su momento. Y no fue sino hasta el año de 1903, cuando se publica el artículo de nombre El registro galvanométrico del electrocardiograma humano con una revisión del electrómetro capilar en fisiología, donde se hace una comparación entre el registro con el electrómetro capilar y el galvanómetro de cuerda. En este estudio se ha hablado sobre las similitudes, sobre las diferencias en los trazados, ventajas del galvanómetro de cuerda, y se describieron las convenciones. Las convenciones que para el galvanómetro eran P, Q, R, S y T. Pero para el electrómetro capilar, que requería para ser graficado una corrección matemática, aquí lo observamos, este es un trazado del electrómetro capilar y el que está abajo es un trazado del galvanómetro de cuerda. Requería en su momento para el registro una corrección matemática. Las convenciones del electrómetro capilar eran A, B, C y D. Pero en el galvanómetro de cuerda aparecen ya las convenciones P, Q, R, S y T. ¿Por qué estas convenciones? En primera, esto fue basado en estudios de Descartes. En segunda, no quiso utilizar las convenciones utilizadas en el electrómetro capilar. Y tercero, el objetivo de utilizar estas letras o estas convenciones con letras que se ubicaban a mitad del alfabeto era permitir, en caso tal de que se descubrieran nuevas ondas, poder ubicarlos a los lados, tanto delante o atrás. Por ejemplo, en el caso de la onda U. Pero este dispositivo, el galvanómetro de cuerda, no era o no estaba exento o libre de limitaciones técnicas. Una de sus principales limitaciones técnicas e iniciales era el tamaño. Este podría fácilmente requerir 2 habitaciones. Además pesaba 270 kilos, necesitaba 5 personas para ser operado. Y si le sumamos el hecho de que el hospital universitario estaba a 1.5 kilómetros del laboratorio de fisiología de la Universidad de Leiden, lo hacen también un dispositivo que generaba limitantes técnicas. También tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes no se podrían movilizar desde el hospital hasta el laboratorio. Entonces,
Buscando opciones, buscando soluciones a este tipo de limitaciones, utilizaron las líneas telefónicas subterráneas de la empresa de comunicaciones de la ciudad, logrando a través de este cableado unir el hospital universitario con el laboratorio de fisiología. Esto permitió que a través de las soluciones electrolíticas o las soluciones donde se encontraban los electrolitos que permitían el registro de la actividad electrocardiográfica llegara hacia el laboratorio de fisiología y pudiesen registrar la actividad eléctrica. Esta figura que vemos acá es una fotografía de un paciente y este es el galvanómetro, digamos, en una versión posterior a la inicial. Esta es la versión inicial donde, si nos damos cuenta, era un poquito tosca y pues tenía esas dimensiones de las cuales ya hablamos. En el año de 1908 aparece el artículo Consideraciones adicionales sobre el electrocardiograma, cual fue publicado por el doctor Willem Einthoven, pero ya estamos hablando de un artículo mucho más extenso. Estamos hablando de que tenía más de 5 capítulos y además ya tenía unas 5.000 registros electrocardiográficos tanto en ratas como en humanos. El auge del electrocardiógrafo o del galvanómetro de cuerda para el momento, empezó a interesar a las fábricas manufactureras. Inicialmente la Cambridge Scientific Instruments Company, esta fue fundada por el hijo de Charles Darwin, el cual desarrolló uno de los primeros dispositivos comerciales, lo cual facilitó el acceso del dispositivo a hospitales aledaños o de la misma Holanda. En el año de 1908, en este mismo año, se le adiciona un dispositivo al galvanómetro, permitiendo el desarrollo de un fonocardiograma. Estas investigaciones no solo fueron realizadas por el mismo doctor Willem Einthoven, fueron realizadas por un equipo de trabajo, lograron establecer la presencia del tercer ruido y su origen. En el año de 1913 publica el artículo sobre la derivación y el valor manifiesto de las variaciones de potencial del corazón humano y sobre la influencia de la posición del corazón en la forma del electrocardiograma. En este mismo artículo describe un triángulo equilátero formado por las derivaciones que para ese momento utilizaba para el registro electrocardiográfico, es decir, de 1, de 2 y de 3. Este triángulo, el cual posteriormente se conocería como triángulo de Einthoven. Esto dio pie para el estudio y desarrollo de lo que hoy se conoce como vectografía cardíaca. El desarrollo y estudio de la electrofisiología le otorgó el honor al doctor Willem Einthoven de un premio Nobel. Ese premio fue entregado en el año de 1925, ya que en el año 1924 se estaba viajando en los Estados Unidos, precisamente en una investigación, ¿ya? Fue entregado en la ciudad de Estocolmo. Y de hecho, ¿qué hizo con este dinero? Él lo repartió. De hecho, se lo entregó o buscaba entregárselo a uno de sus colaboradores, uno de sus principales colaboradores, pero se dio cuenta al visitarlos que ya había fallecido. Y pues le entregó parte de su dinero a familiares de esta misma persona. En el año de 1930 continúa el estudio no solamente del dispositivo, sino de los electrodos. Estos electrodos inicialmente eran soluciones, como vimos en la imagen y como vemos en las imágenes, en la fotografía. Empezaron a hacer modificaciones.
los dispositivos o los recipientes se volvieron más pequeños. En el año de 1930, la compañía fundada por el hijo del doctor Charles Darwin, la Cambridge Scientific Instruments Company, desarrolla el electrodo de placa, realizado en un material, en placa alemana. Ya para el año de 1932 aparecen los dispositivos o electrodos de succión desarrollados por el doctor Porter. En el año de 1932, además, el doctor Charles Wolfer, en conjunto con el doctor Francis Wood, describen el uso clínico de las derivaciones precordiales, así como la interpretación basado en las áreas del corazón. Y en el año de 1942, Emanuel Goldberger aumenta el umbral de las derivaciones, apareciendo las derivaciones ABR, ABL y ABF. Bueno, este video espero que te haya gustado. Aquí terminamos nuestra clase de electrofisiología o electrocardiografía. Ya pasaremos a hablar sobre anatomía, fisiología. Ya dejamos la historia. Este no es un tema que le llame la atención a mucha gente, pero era necesario para poder entender cómo inició y cómo se desarrolló el dispositivo que el día de hoy nos permite estudiar esta área tan bonita de la medicina. Suscríbete a mi canal, dale like, dale a la campanita para que recibas notificaciones. Y pues nada, voy a publicar videos mucho más frecuentes. Me quedé un poquito, pero bueno, lo importante es seguir trabajando en mejorar el canal. Les agradezco su compañía y que nos vemos en un próximo video.